Dios las bendiga a todas mis amadas hermanas. Estamos por el segundo viaje misionero de Pablo. Abarca desde el capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 21 del libro de Hechos. Caminemos por este viaje. Las preguntas son las siguientes. Capítulo 15. ¿Qué deseaba Pablo? Versículo 36. Según el versículo 37 y 39, ¿qué desacuerdo hubo entre Pablo y Bernabé? Pablo, ¿con quién viaja? Versículo 40. ¿Cuáles fueron las principales ciudades que visitaron? Versículo 41. De Hechos de los Apóstoles. ¿A dónde llegó después? Versículo 1. ¿A quién conoció en Listra? Versículo 2. ¿Quiénes daban buen testimonio de Timoteo? Versículo 2. ¿Qué determinó Pablo con Timoteo? Versículo 3. ¿Qué entregaba Pablo a las iglesias? Versículo 4. ¿Por qué no pudieron llegar al Asia? Versículo 6. ¿Qué entendió Pablo que Dios le llamaba para que anunciase? Versículo 9. ¿Cuáles fueron las ciudades antes de llegar a Filipo? Versículo 11. ¿Qué sucedió en Filipos? Versículo 14. ¿Hicieron los amos de la mujer que tenía espíritu de adivinación? Versículo del 19 al 24. ¿Qué pasó a la medianoche? Versículo 25 al 27. ¿Qué pasó con el carcelero? Versículo 29 al 32. ¿Cuál era la ciudadanía de Pablo? Versículo 37, 7 de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles son las ciudades que pasaron hasta llegar a Tesalónica? Versículo 1. ¿En qué lugar Pablo exponía las Escrituras y qué decía? Versículo 1, 2. ¿Quiénes creyeron? Versículo 3. ¿Qué hicieron los judíos que no creían? Versículo 5. ¿Qué hicieron para soltar a Jasón? Versículo 9. ¿A dónde se dirigieron Pablo y Silas? Versículo 10. ¿Qué sucedió allí? Versículo 11. ¿Qué hicieron los judíos de Tesalónica? Versículo 13. ¿A dónde lo llevaron a Pablo? Versículo 15. ¿Cómo era Atenas? Versículo 16. ¿En qué lugar Pablo hablaba de las Escrituras? Versículo 17. ¿Qué frase le llamó la atención a Pablo? Versículo 23 al 32. ¿Cómo se llamaban las personas que creyeron cuando hablaba Pablo? Versículo 34. Capítulo 18. ¿A qué lugar se dirigió Pablo? Versículo 1. ¿A quién encontró en Corinto? Versículo 2. En común Aquila y Pablo? Versículo 3. Encontraba Pablo cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto? Versículo 5. ¿Qué les dijo Pablo a los judíos no creyentes? Versículo 6. ¿Quién era Justo y Crispo? Versículo 7, 8. Tuvo una visión. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Versículo 9, 10. ¿A dónde lo llevaron a Pablo los judíos no creyentes? Versículo 12. ¿Qué hizo el procónsul Galeón? Versículo 12 al 15. ¿Qué hicieron los griegos y los principales de la sinagoga? Versículo 17. ¿Con quién regresa de su viaje y qué hace? Versículo 18. ¿A dónde llega y qué hacía? Versículo 19 al 21.